Trabajando con la Iglesia, parte 2. En la primera parte de este estudio habíamos hablado sobre todo de el apóstol Pedro, el ministerio del apóstol Pedro y la iglesia en Jerusalén. En esta segunda parte aparece otro personaje que ya había sido también anunciado en el capítulo 7, capítulo 8, cuando Esteban es muerto. Y dice la escritura que un joven llamado Saulo guardaba sus ropas, estaba allí cuando mataban a Esteban. Años después, Jesús se le aparece a él yendo hacia Damasco. Dice en Hechos capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pues entonces, al mismo tiempo se le apareció también el Señor a Ananías y le indicó qué tenía que hacer con Saulo. Y dice que Ananías fue a buscarlo. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquello que le había dicho el Señor: se te dirá lo que es necesario que hagas, esto hacía parte de lo que él debía de hacer, bautizarse para recibir el perdón de los pecados. El mismo Pablo, más adelante en el mismo libro de Hechos, dice que complementa estas palabras que le dijo a Ananías, y dice que le dijo: levántate y bautízate confesando tu nombre y lava tus pecados. Entonces Pablo mismo tenía que lavar sus pecados, confesar el nombre de Jesús, para entrar a formar parte de la iglesia y ser salvo, como predicamos, hermanos, como se predica en el Evangelio y en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. También recibió el Espíritu Santo. Dice versículo 20 que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Este Bernabé también es importante en esta historia, pues va a trabajar con el apóstol Pablo, como lo vamos a ver. Aprendemos de esta conversión, hermanos, de la soberanía de Dios, de cómo Él usa a los que Él quiere, mostrando
su poder. Este hombre que era injuriador, blasfemo, perseguidor, como él mismo se describe en la carta a Timoteo, hermanos, ahora trabaja para el Señor, hermanos. Uno pudiera pensar que él podría escoger a los que él quisiera y podría preguntarse por qué escogió a este hombre. Tremendo, hermanos, la soberanía de nuestro Dios y su poder, hermanos, para convertir a las personas y usar a los que Él quiere para sus propósitos. De aquí en adelante, el mismo apóstol Pablo, en la primera a los Corintios, habla, si uno mira el contexto, habla del mismo, de ese poder, porque dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para él como judío Jesús había sido un tropiezo. Y cuando él se convirtió, pues imagínense el tropiezo para los que lo veían, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, hermanos, es maravilloso cómo Dios escoge a lo insensato, a un hombre que perseguía a la iglesia, que mataba a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo escoge, que para los hombres esto puede ser algo insensato, para que llevase su mensaje, hermanos. Y Dios sigue haciendo esto a través de los siglos, esto mismo, hermanos. Aparece ya en escena también, habíamos hablado de la iglesia en Jerusalén en el estudio anterior y las iglesias de Judea. Ahora aparece la iglesia en Antioquía, la iglesia a los gentiles, hermanos. Pudiéramos decir que desde allí se organiza los viajes del apóstol Pablo, hermanos, como lo veremos en la tercera lección. Pero aparece la iglesia en Antioquía y de Jerusalén. Cuando se dieron cuenta que Antioquía había recibido la palabra, enviaron allá a Bernabé. Y este Bernabé, hermanos, años después de haberse encontrado con Pablo aquella vez, hace algo que difícil de entender. Dice, Bernabé se regocijó al hallar a esta asamblea de gentiles y les exhortó a que continuaran en su fe. Entonces hizo algo extraño, dejó la iglesia y se fue a buscar a Pablo. ¿Por qué lo hizo? Porque Bernabé, lleno del Espíritu, sabía que Dios había dado a Pablo una comisión de predicar el Evangelio a los gentiles. Ya lo habíamos leído en Hechos 9:15 y Hechos 9:27. Y aquí en 11:23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso, 9:30, para buscar a Saulo. Recuerde que Pablo dice que lo habían ayudado a escapar y el güey se residenció en Tarso, dice allá en 9:30, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Tal vez Pablo fue a Tarso y estuvo allá mucho tiempo, muchos años. También dice que estuvo por Arabia, él mismo ahí en la carta a los Gálatas. Seguramente durante todo ese tiempo estuvo en una preparación del Señor y él mismo para el ministerio que le esperaba en los viajes misioneros, como lo veremos en la tercera lección de esta serie. De aquí en adelante, mirando esta escritura, vamos a enfocarnos en la cooperación que hubo en estas iglesias, hermanos, en aquel tiempo. Hechos 11:27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea,
lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Esta obra de recoger esta ofrenda duró varios años. El profeta anunciaba algo que iba a suceder en el futuro, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Apenas ni siquiera habían comenzado los viajes misioneros del apóstol, y vemos más adelante cómo se establecen las iglesias en Macedonia, en Galacia, en todos estos lugares, y ahí se recoge esta ofrenda que años más tarde es llevada a Jerusalén. Dios preparó esto de antemano y fue un proceso de mucho tiempo, de varios años, como lo veremos a continuación. Esto sucedió años después, como lo estamos diciendo. Hechos 19:20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Seguramente en este periodo estaba recogiendo esta ofrenda que las iglesias habían determinado y habían designado por carta, como él después lo dice, y que si querían que él fuera, pues él se encargaría de llevar ese donativo, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Dice: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Por este tiempo seguramente escribe esta carta a los romanos. Dice Romanos 15:25: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, recuerde que había pasado por Macedonia y Acaya, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ya habíamos leído estas escrituras, hermanos. 1 Corintios 16:1 dice, él le había escrito a la iglesia en Corinto tiempo atrás, y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Parece, él ha pasado por Macedonia y Acaya, él seguramente estaba recogiendo estos donativos y él ya lo habían encargado junto con otros de llevar el donativo a Jerusalén. 2 Corintios 9:12 habla lo siguiente, dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la supereminente gracia de Dios en vosotros. Está hablando de los santos en Judea, de los santos en Jerusalén, que oraban agradecidos por esta ayuda que iban a recibir de las iglesias de los gentiles. Y ellos se sentían deudores a ellos porque habían recibido de los bienes espirituales, y ahora de alguna manera ellos querían retribuir de los bienes espirituales. Pablo mismo, cuando estuvo en Antioquía, seguramente había recibido ayuda de la iglesia en Jerusalén económica para estar en la iglesia en Antioquía y de la misma iglesia en Antioquía. Dice Hechos 24:17, por este tiempo él está en Jerusalén llevando este donativo. Dice: pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Estas limosnas era la ofrenda, y las ofrendas eran los animales que él debía ofrecer por aquellos que estaban cumpliendo el voto de la purificación. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme, si contra
mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Podemos comparar en las dos ofrendas de las iglesias. Al comienzo, como hemos enseñado en otras oportunidades, Hechos 4:33 nos habla de la ofrenda que se recogía en Jerusalén y que provenía de la enseñanza en el Evangelio, allá en Lucas capítulo 12, versículo 32, donde el Señor dijo: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis y dad limosna. Haceos tesoros en el cielo, dice la escritura allí. Y dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Mas ahora voy a Jerusalén, la ofrenda ya de Pablo, esta ofrenda especial para las iglesias en Judea, que se recogía cada primer día de la semana, como dice en 1 Corintios 16. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les ha parecido bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces vemos cómo esta ofrenda, hermanos, dice ahí, es para los santos pobres que había entre los santos que están en Jerusalén. Creemos y predicamos que la ofrenda es para los santos, los miembros de la iglesia, y que de la ofrenda no se puede ayudar según la instrucción a las personas de afuera que no están en la iglesia. Lo podemos hacer individualmente de nuestros bolsillos o de nuestro fruto de trabajo, pero esta ofrenda que se recoge en la iglesia es para los santos. Entonces, hermanos, es interesante ver cómo esto fue algo muy organizado, muy ordenado durante varios años. Esto no fue algo de 15, 20 días, no, fue algo de varios años en cumplimiento de aquella profecía de Ágabo, y que sucedió años después en tiempo de Claudio, hermanos. Vemos cómo estas iglesias se prepararon para que cuando viniera el hambre, y Dios había hecho ese trabajo por medio del profeta y en cabeza de Pablo y Bernabé en sus viajes misioneros. Es maravilloso ver la provisión del Señor, hermanos, para que cuando vino el hambre en esa tierra, en Judea y en la tierra habitada, la iglesia estaba preparado para suplir las necesidades. Ahora, también aprendemos cómo la iglesia en Jerusalén, que era una iglesia en la cual no había ningún necesitado, años después se vio en gran necesidad, y de una manera sorprendente, los que ellos tal vez nunca pensaban, los gentiles, las iglesias de los gentiles, fueron los que les ayudaron. Qué maravillosa es la palabra de Dios y los planes de Dios, y que podemos entenderlos de alguna manera, hermanos, en estos estudios, queridos hermanos. Recordamos el texto donde se había profetizado, Hechos 11:27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Aquí también podemos entender, hermanos, que no había necesidad de instituciones humanas, organizaciones de beneficencia humanas, porque aquí dice claramente que estas iglesias, por medio de unos mensajeros, como lo dicen las cartas de Pablo, lo enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Los ancianos, obviamente, de cada congregación son los que conocen las ovejas, las necesidades, y esa es la manera, las instrucciones que nos dio nuestro Dios para el manejo de la ofrenda, hermanos. Entonces, queridos hermanos, Dios los bendiga. Continuaremos en la tercera parte de esta serie, y espero que hoy hayamos visto, sobre todo nos enfocamos en esta obra
de esa ayuda que se preparó durante varios años y todas las cosas que podemos aprender de ello. Síganos en Facebook, suscríbase a nuestro canal en YouTube y visite nuestra página web elevangelioolvidado.com. Dios los bendiga, queridos hermanos.